אלה הדברים אשר דיבר מוישה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מוסף בין פרן ובין תפל ולבן וחצרת. Sin dudas, el legado máximo de Salomón para el pueblo de Israel fue la construcción del templo. Hoy, en donde supo estar el imponente templo israelita, se encuentra la mezquita islámica de Al-Aqsa con la cúpula de la roca. El reinado de Salomón se convirtió en el imperio más importante de la historia de Israel. El mayor esplendor, riquezas, poder y una legendaria sabiduría de parte de Dios fueron las características que hicieron que algunos detractores afirmaran como un mito la historia de este rey. Pero también, su caída, la división del reino y la idolatría llevaron a este mismo rey a cometer las peores atrocidades paganas, lo que terminó por romper su imperio en dos. David como rey había logrado conquistar el doble de territorio que su antecesor, su suegro Saúl. Los amonitas, los moabitas, los edomitas, los sirios y las tierras amalecitas fueron anexadas al imperio que David le dejó a su hijo Salomón. Mientras que los filisteos, debilitados y derrotados por Israel, pagaban tributo al imperio davídico para poder mantener su autonomía. Por su parte, los fenicios del noroeste eran fuertes aliados comerciales, por lo que solo los egipcios apenas podrían ser una pequeña amenaza para el imperio, algo que Salomón resolvería de manera política, casándose con la hija del faraón. De esa manera, el imperio parecía completamente estable y funcional. Para el momento de la vejez de David, el hijo mayor, Adonías, intentó arrebatar el reino con el apoyo de dos referentes del reinado de David: el general Joab y del sacerdote Abiatar. Su plan hubiese sido posible de no ser que el profeta Natán advirtió junto a Betsabé a David, quien inmediatamente ordenó a Benaía, el jefe de su guardia, que con una guarnición escoltara a Salomón con los peleteos y los eleteos. Los cereteos y peleteos eran filisteos que estaban en la guardia de David. Ellos cuidarían al profeta Natán y con el sacerdote Sadoc, para que oficialmente, en nombre del rey, proclamaran en público a Salomón como verdadero heredero. Al enterarse Adonías, tuvo temor y decidió agarrarse de los cuernos del altar. De esa manera, él se aseguraba que no lo asesinasen por traición, debido a la prohibición de la ley mosaica de derramar sangre humana en el altar de sacrificios. Salomón entonces le garantiza que no morirá si lo reconoce como rey, pero advirtiéndole que la sentencia a muerte sería una posibilidad si lo encontraba en alguna nueva conspiración en el futuro. Salomón reinó con David como regente, lo cual pudo ayudarlo a aprender de los años de sabiduría de su padre. El consejo final de David lo vemos en el capítulo 2 del libro de Primera de Reyes. Me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y le son completamente fieles. Así que pórtate bien, para que Dios cumpla su promesa. Además, como tú sabes, el general Joab mató a Abner hijo de Ner, y a Amasa hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz, para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya,
aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Luego de la muerte de David, Salomón sintió que la única amenaza a su reinado era encarnado por el tridente conformado por su hermano Adonías, el sacerdote Abiatar y el general Joab. Solo bastó que Adonías le pidiera por esposa a Abisag, la joven que cuidó a David en sus últimos días, para que Salomón dictaminara la muerte irremisible de su hermano, posiblemente debido a que Salomón haya recordado que Absalón hizo algo parecido con las concubinas de su padre David, en público, cuando intentó arrebatar el reino. A su vez, esto desencadenó que Salomón quisiera cumplir con el último mandato de su padre sobre dar muerte a Joab. El general Joab era primo de Salomón. Sarbia fue la madre de Joab y fue la hermana de David. Al conocer este dato, podemos entender el por qué en muchas ocasiones vemos la insolencia de Joab hacia David. Su relación hace presuponer una predilección de David hacia Joab como sobrino, el cual mantuvo como general hasta su muerte. Joab, como Adonías, se agarró de los cuernos del altar, pero en esta ocasión Salomón ordenó a Benaya asesinarlo allí mismo, para vengar los asesinatos de Abner, quien fue general de Saúl, y de Amisadab, quien fue el general que David había escogido hasta que Joab lo asesinó. En cuanto al sacerdote Abiatar, Salomón lo echó del sacerdocio, enviándolo a su tierra natal. Benaya entonces ocupó el lugar de Joab como general de los ejércitos del imperio israelita, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sumo sacerdote. Por último, Salomón terminó por ejecutar también a Simei. Simei el benjamita fue un agitador que en tiempos en que David huyó de Absalón, realizó un espectáculo público de repudio, arrojándole piedras y maldiciendo a David y su séquito. Tras estos incidentes, y luego de su casamiento con la hija del faraón, Salomón ya podía ocuparse de construir el templo que su padre David ideó para Dios en Jerusalén. En aquel momento, eran comunes los lugares altos. Eran altares de sacrificio para Jehová, fuera del tabernáculo. Aunque no estaban permitidos, todavía en ese tiempo no se habían convertido en lugares de idolatría a dichos altares, como sucedió tiempo después, lo que hizo que Dios terminara por despreciar estos lugares de sacrificios ilegales. Salomón ofrecía sacrificios en un altar en Gabaón, que era a 10 kilómetros de Jerusalén. Allí Dios le concede en sueños el pedido de sabiduría que le hizo. En un contexto de abundancia y estabilidad, la sabiduría de Salomón como juez se volvió famosa en la tierra. Uno de estos juicios es con el pleito de las dos prostitutas. Lo que sucedió fue que dos mujeres que tenían bebés habían ido a dormir. Una de ellas había aplastado a su propio hijo y lo había cambiado por el niño vivo de su compañera mientras ésta dormía. Entonces, la madre que no había aplastado a su bebé se dio cuenta y llevó a juicio acusando a su compañera. Salomón entonces sostiene que lo más justo, ante un dilema sin evidencia alguna para cotejar, era cortar el bebé vivo por la mitad, y cada una obtendría la mitad del niño. Pero la verdadera madre, movida por el amor a su hijo, reaccionó concediendo su bebé a su contrincante, lo que hizo comprender a Salomón que solo una verdadera madre estaría dispuesta a abandonar su demanda con tal de salvar la vida de su hijo. Por eso, Salomón restituye el bebé a su verdadera madre, la que acusó a su compañera de aplastar a su hijo y hacer el cambio. Debido a su sabiduría, la reina de Saba decidió conocer a Salomón, y algunos presuponen que el libro de Cantar de los Cantares es un poema de Salomón a la reina de Saba, mientras que Primera de Reyes 4:32 nos cuenta que escribió miles de proverbios. Pero sin dudas, el legado máximo de Salomón para el pueblo de Israel es la construcción del templo. Con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, Salomón comenzó la construcción, la cual estaría en pie por más de 400 años, hasta la invasión y deportación babilónica en el 585 a.C. El tamaño del templo era de 27 metros de longitud interior, 13.5 metros de altura y 9 metros de ancho, aproximadamente. Aquí vemos una representación en 3D,
en el cual vemos prominente el altar de los sacrificios. Dentro del santuario se encuentran los candelabros de oro, la mesa con los panes de la proposición y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, construida en tiempos de Moisés y donde vemos 2 querubines. Allí entraba una vez al año el sumo sacerdote a expiar los pecados de todo el pueblo, en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. En la dedicación del templo, Salomón dio un poderoso discurso, en el cual podemos leer el conocimiento que tenía sobre las promesas de Dios. El discurso se convierte en una ferviente oración. La oración de Salomón sería respondida por Dios. He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Lo sobresaliente de la dedicación al templo es que la gloria de Dios fue tan fuerte que los sacerdotes cantores, de las familias de músicos como la de Asaf y la de Jedutún, no pudieron ministrar aquel día. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. En consecuencia, el Señor le dijo: Ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás, David había derrotado a Edom, y Joab, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. Ella le dio un hijo, a quien llamaron Genubat. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: Permíteme regresar a mi país. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Hadad-Ezer de Soba, y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadad-Ezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey.
Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: Toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Pues Salomón se ha apartado de mí, y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios. A Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, y quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Según afirman algunos teólogos, se atribuye el libro de Eclesiastés a los últimos años de la vida del rey. El libro de Reyes menciona un libro de los Hechos de Salomón, que no ha llegado a nuestros días. Después de 40 años de reinado, Salomón murió, dejando a su hijo Roboam como rey de Israel, en un contexto de inestabilidad que terminaría con la ruptura del reino tiempo después. Mientras que su hijo gobernaría 2 tribus en el reino que desde ahora se llamaría Judá, Jeroboam, a quien Salomón quiso matar, fue puesto por rey de Israel, las 10 tribus restantes.